Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Shalom, bienvenidos un fin de semana más a nuestra tertulia de análisis en Radio Sefarad. En esta ocasión tengo el placer de dar la bienvenida a Alfonso Rojo. Bienvenido, Alfonso. Bien hallado. Hace tiempo que no contamos contigo aquí en las tertulias. Como saben, Alfonso Rojo es un periodista con larga experiencia en la prensa española, como columnista, como corresponsal, y actualmente también es el director del periódico en Internet, Periodista Digital, que sale todos los días. Sí, pues todos los días, todas las horas y todos los años. Y no vengo aquí porque no me llamáis. Vendrás más en ese caso y te llamaremos más con más frecuencia, porque siempre es un placer contar contigo, Alfonso. También está con nosotros Ziv Ben Ezra, empresario israelí que lleva muchos años en España. Bienvenido, Ziv. Gracias. Los temas de la semana que os propongo para debatir hoy aquí son muchos. Lógicamente nos lleva la atención una vez más a Oriente Próximo. Tenemos la situación con Irán. El negociador Larijani se encontró en Madrid con Javier Solana y dijo una vez más que Irán mantendrá su programa nuclear. También tenemos noticias sobre una cierta disposición para el diálogo en Israel con Siria, posibles conversaciones de paz. En Líbano, la situación muy tensa entre Fatah al-Islam, es el grupo terrorista que actúa desde el campo de refugiados palestino, y el ejército de Líbano. Por otro lado, Sderot, donde la situación está más calmada en esta última semana, caen menos cohetes Qassam desde Gaza. Y también quería comentar el secuestro, ya casi 3 meses, de Alan Johnston, el periodista de la BBC, secuestrado por un grupo palestino en Gaza. También quiero aprovechar luego para preguntar a Ziv sobre este 40 aniversario de la Guerra de los 6 días. Por un lado, la unificación de Jerusalén y también la ocupación de Gaza y Cisjordania. Son muchos temas. Si os parece, empezamos con Líbano y las conexiones que esto puede tener con Siria y la posible negociación y disposición para el diálogo entre Israel y Siria. Adelante. Hombre, me encanta ver tu optimismo, pero yo no creo que haya, porque no lo ha habido nunca, desde hace muchos años, pues más de 4 décadas. Incluso yo creo que desde el nacimiento del Estado de Israel, yo creo que no hay ninguna posibilidad de negociación con Siria, por lo menos mientras Assad sea el presidente. Entonces, bueno, pues está bien que algunos periodistas, que los diplomáticos, que en los círculos internacionales se trate de ver el aspecto más positivo que puede tener el asunto, pero no hay ninguna. Es decir, de negociación con Siria. Y respecto al Líbano, que es lo que tú has dicho, bueno, es la lógica consecuencia de los problemas sin resolver siempre en Líbano, ¿no? Yo creo que esto ha ocurrido ahora, pero podría ocurrir algo parecido en otro lugar del Líbano. Tienen el problema de los palestinos sin resolver, tienen un Estado que es un simulacro de Estado como tal, un ejército que es un simulacro de ejército también, y entonces pagan las consecuencias, ¿no? Ziv, Alfonso hace referencia o apunta a esa difícil disposición por parte de Siria a pagar su precio por una paz con Israel. Es decir, bueno, yo digo de Siria y de Israel. Yo no creo que Israel pueda entrar en un camino tan suicida como para entregar las joyas de la corona, que en este caso serían los Altos del Golán, que parece que al final es la clave del asunto, es decir, de la reclamación territorial de Siria. Un país como Israel, sobre todo si lo conoces, si has estado allí, si lo has visto físicamente y te das cuenta lo frágil que es, y miras hacia la historia de los últimos 50 años, pues se le exige algo que no puede dar. ¿Israel puede dar eso, puede dar ese paso? Yo creo que en la cuenta final, y dadas las circunstancias correctas, y tienen que ver con lo que hemos comentado aquí, la situación específica dentro de Siria, en un futuro más lejano, con el pueblo sirio, obviamente, exactamente como ha pasado con el pueblo egipcio. En la situación actual, de ninguna manera. Más aún, creo que las señales que se están leyendo por ahí en los medios de comunicación, algunas de las cuales salen de la misma Siria y de la gente encargada en transmitir estos mensajes, no tienen nada que ver con Israel ni con Siria, tienen que ver con Líbano. Siria está muy preocupada ahora mismo y muy presionada por un posible juicio internacional, investigación demasiada profunda de lo que pasó con el presidente Hariri y su asesinato, y con lo que sigue ocurriendo en este momento, su involucración con Hezbollah, su involucración con Fatah al-Islam. Siria sigue metida hasta el fondo,
en el Líbano, y no le interesa que nadie indague ahí. Por lo tanto, yo creo que es simplemente más o menos un poco de la misma táctica que siempre ha estado utilizando de pronto. Decir, además, los amigos iraníes también usan la misma táctica. O sea, ahora hay un tema que no encaja en todo este puzzle, que es cómo se explica que Hezbollah ha demostrado su apoyo al gobierno libanés en contra de Fatah al-Islam. Es muy interesante porque ¿Cómo va eso? Es muy interesante porque es un conflicto, digamos, a tres bandos. Hay que recordar que Fatah al-Islam son suníes. Y como tales, y alineados con Al-Qaeda, oficialmente enemigos de Hezbollah, oficialmente. Además, Nasrallah en varias ocasiones ha demostrado estar muy en contra de todo el tema de los shahids dentro de países árabes. O sea, y la única, por lo menos así se ha pronunciado él normalmente, la única guerra justificada armada es contra el Estado de Israel hasta la liberación absoluta del Líbano. Que es de verdad lo que él piensa y cree es otro tema, pero es la línea en que ellos se han pronunciado siempre, y por eso, por un lado, les interesa mucho el ataque de las fuerzas libanesas a esta organización en este campo de refugiados. Les quita protagonismo de alguna manera. Por otro lado, también ha amenazado hace una semana que si el ejército libanés atacaría a Fatah al-Islam, se cruzaría una línea roja. O sea, están enviando como siempre un mensaje doble, pero es una situación muy intrigante, precisamente porque hay tres bandos aquí. O sea, por un lado, Hezbollah no le interesa que el gobierno libanés y como su extensión, el ejército libanés, coja esta seguridad de, oye, en un momento dado podríamos enfrentarnos a Hezbollah también. O sea, que esto sea como un ensayo de imposición de las fuerzas libanesas oficiales dentro de su territorio. Sí, Alfonso, hay una cuestión que, bueno, este programa lo estamos grabando viernes y va a estar colgado en nuestra página sábado y domingo. Durante este tiempo se van a seguir produciendo enfrentamientos entre el ejército libanés y esta milicia terrorista Fatah al-Islam. Alfonso, la última vez que estuviste aquí, y creo que lo hemos comentado en varias ocasiones, hablamos de la prensa española con respecto al conflicto, con respecto a Israel y en general el conflicto de Oriente Próximo. Este mismo pequeño conflicto actual entre Fatah al-Islam y el ejército libanés ha provocado ya 50 muertos en un campo de refugiados palestino. ¿Has visto algún tipo de doble rasero a la hora de representar el conflicto en la prensa española? Más que lo que se primero, no despierta interés en la prensa española, ni en la opinión pública española. En general, yo creo que los temas de política exterior despiertan en España escaso interés. Yo podría extenderme sobre las razones históricas y sociológicas y periodísticas de esto. Pero en este caso concreto, este asunto del Líbano prácticamente aparece porque hay una inercia periodística que hace que eso, como llega por los teletipos, se incluya, pero no tiene ni apenas relevancia. Y en ningún caso, sí es cierto que hay un doble rasero. Si esos 50 muertos los hubiera provocado Israel, tendrías primeras páginas, titulares y pronunciamientos. Yo eso lo he dicho muchas veces. Yo creo que la prensa española en su conjunto y gran parte de la intelectualidad española, los artistas, los saltimbanquis, los titiriteros y una parte importante de la opinión pública es bastante anti-israelí o muy anti-israelí. Entonces, bueno, pero en este caso el tema del Líbano no interesa, a pesar de que hay tropas españolas en el sur. No interesa. Tendríamos un ejemplo, es decir, que es comparable. Tenemos una milicia terrorista actuando dentro de un campo de refugiados, cubierta o por lo menos protegida por muchos civiles en su entorno, y esos civiles son exhibidos luego frente a la opinión pública internacional. Lo mismo pasa o ha pasado en el conflicto israelí-palestino. Sí, pero es curioso, volviendo otra vez a lo que pasó hace unos meses, porque precisamente hoy leí en CNN era que el ejército libanés estaba acusando a Fatah al-Islam de usar a civiles como escudos humanos. Y es muy curioso porque unos meses atrás Hezbollah estaba haciendo y sigue haciendo exactamente lo mismo, lanzando sus cohetes desde poblaciones de en medio, sabiendo que los israelíes
tienen un problema interno con reaccionar a este tipo de acción. Las lágrimas de señora iban un poco por ahí también, ¿no? Ante las víctimas civiles libanesas, pero, ¿no? Vamos a ver, primero, no es un problema o no es un defecto o no es una actitud exclusivamente española. Yo creo que es muy europea y además de prácticamente la totalidad de Europa. Es esta actitud anti-israelí camuflada, porque se disimula, se encubre y se pinta con otros colores y se buscan ejemplos. Es decir, se aplica lo mismo que aplican, salvando las distancias, los líderes del PSOE cuando hablan de Juana Chaos. Todos, antes de decir que se vaya libre y vivo, subrayan lo criminal que fue y lo malo que fue. Entonces todo el mundo dice, bueno, condenando como condenamos, y al final le da un palo tremendo a Israel. Pero es un defecto de la prensa española que comparte la prensa francesa, la británica. Bueno, has tocado antes otro tema que todavía no has llegado, el de Alan Johnston. Alan Johnston lleva 40 días, me parece, secuestrado. Sí. No, creo que fue desde a mediados de marzo. Hoy se soltó un vídeo, sin Sí, micrófono. hoy ha aparecido, yo lo he visto justo antes de venir, he visto dos cosas. Una, que se reanudaban los bombardeos sobre este campo en el Líbano, del ejército libanés, y después he estado viendo, lo he visto en 2 ocasiones, el vídeo que le han hecho grabar, en el que él, y eso ha sido distribuido por todo el mundo, Alan Johnston, cuyos reportes en su época en Gaza, pues yo creo que no eran nada imparciales, pero en este caso dice, después de subrayar varias veces que le tratan bien, lo que en español clásico se llama manda huevos, pero si está secuestrado, muy bien, no te deben tratar, por lo menos está secuestrado, se dedica toda su intervención, probablemente forzado por sus secuestradores, a condenar las atrocidades de Israel, el comportamiento de Israel, los ataques despiadados sí, de la Israel. ocupación Y a él lo tienen secuestrado. Yo he visto el vídeo y me chocó otra cosa, no el contenido. El contenido era prácticamente previsto. Sí. Si tuviésemos que sentarnos aquí y decir, muy bien, ¿qué hay que decir en este vídeo? Lo hubiésemos hecho igual, porque son totalmente previstos. Lo que sí me chocó es lo que llamaba Timothy Leading, el set y el setting, o sea, el escenario y la escenificación. Me recordaba muchísimo a muchos vídeos emitidos desde Irak últimamente, del yihad islámico en Irak, de extensiones de Al-Qaeda. Todo el conjunto de cómo estaba hecho, de dónde estaba el banner, de un poco el fondo, todo. Y eso asusta mucho porque... Es que la gente aprende, ¿no? Obviamente se aprende. No, la gente aprende y es pero precisamente lo que preocupa es hasta qué punto aprendes. ¿Solo en el tema del diseño de la propaganda o nos vamos a encontrar con este periodista muerto? No, yo creo, vamos a ver, yo volviendo un poco hacia atrás, a lo que estábamos en ese momento hablando, lo que tendría que llamarnos la atención es la escasa reacción que producirá en la opinión pública española y en los medios de comunicación y en los periodistas españoles el que este paisano esté secuestrado. Es decir, no va a haber eso se va a ver como, bueno, pues a fin de cuentas en Gaza no matan a los secuestrados. Cuando secuestran a un periodista estaba un promedio entre 3 horas y 3 días, que era el promedio. Bueno, este ha estado más de 30, y se ve como un hecho menor. Y no es un hecho menor. No. Y después lo del doble rasero, yo creo que para cualquiera que sea israelí o judío o entienda un poco del tema, es un dato que hay que darlo como una constante. Yo creo que no merece la pena ni debatir sobre el asunto. Me gustaría pasar a otro tema, un tema interno israelí, las internas, ¿no? En el Partido Laborista, las elecciones para elegir al nuevo líder del Partido Laborista han quedado solamente Ami Ayalon y Ehud Barak. Zif, ¿por cuál de los dos te decantas? No sé si todavía votas en Israel o cuál es, hacia dónde van tus simpatías, quién puede liderar mejor ese partido, que entiendo que es el que tú siempre has votado mientras estabas en Israel. ¿Es así? El voto secreto, incluso en Israel. El voto es el voto, pero sí me identifico más con la izquierda en general israelí. No precisamente en los últimos años con el Partido Laborista, porque ya hay opciones para mí personalmente más interesantes.
aunque no han cumplido ninguna de ellas. ¿Cuáles serían los Pero eso no sorprende porque son políticos, ¿sabes? Pero ¿hay opciones más? No, en su momento Shinui era en un momento cuando el tema de la enfrentamiento entre religiosos y no religiosos era muy doloroso, pues para mí por lo menos tenía su interés. Era un partido Kadima, por la laicidad, por ejemplo, ¿no? En un momento dado, con todo el estancamiento en el Likud y en el Maraj, pues era muy interesante, era refrescante. Está pensando en un Ciutadans de Tel Aviv. Exactamente, no, es esto, o sea, es algo que ojalá ocurriese también. Pues por visto cierto, lo que les ha pasado aquí el 27M es para pensárselo. También es verdad, y no, vamos, no quito de que es muy posible que le pase a Shinui en las próximas elecciones también, porque yo sé que la calle israelí y los muchísimos que les han votado están muy decepcionados, muy decepcionados. No es lo que la gente pensó que iba a ser. Muy probablemente también, ¿sabes? Porque el señor Sharon salió de escena demasiado rápido y, bueno, se ha quedado eso un poco sin el empuje que él traía al tema. Pero volviendo a Ayalon o Barak. Ayalon o Barak. Esto es lo de siempre en Israel. Ayalon es el desconocido, aunque todos le conocemos, pero el que viene sin experiencia política prácticamente, y por lo tanto el posible salvador limpio e incorrupto, etcétera. Barak, a mí personalmente siempre sí me gustó. Creo que en su último stint, como se dice en inglés, en su última vuelta, pecó de inocente. O sea, intentó llevarlo todo a la carnicería y volvió sin nada. Se fue a Camp David sin un mandato del pueblo israelí, a sabiendas de que si volvía con un acuerdo firmado lo ratificarían, a sabiendas también de que si volvía sin nada en la mano, adiós, y es el fin, y es lo que ocurrió desgraciadamente, pero eso es para la historia. ¿Cuál de los dos? Yo apostaría ahora mismo más por Barak, personalmente. Posiblemente porque creo que la situación en Israel con los problemas de los territorios y de los palestinos internamente, con los problemas en el Líbano, con los problemas con Siria, con los problemas con Irán, que queramos o no están ahí, hace falta alguien que tiene algo más de experiencia, y creo que él específicamente aporta esa experiencia, y Ayalon tiene experiencia en el micro, no en el macro. Ambos tienen experiencia militar, ¿no? Ambos Sí. son, no sé si son generales o por lo menos altos oficiales del ejército de Israel. Sí. Y Pérez quedó tercero en esa primera vuelta de las elecciones. Posiblemente ese haya sido el motivo, ¿no? Que pasó factura su inexperiencia en el campo militar. Pérez fue una aberración. Esa es mi opinión, de verdad. O sea, Pérez es un hombre que siempre ha sido un sindicalista, un líder sindicalista, donde los hay, con todo el respeto que le tengo por lo que es, pero es eso y punto, y no más. Y no es por su experiencia, sino porque quién es él. Y ya está. Entonces se ha saltado ahí con los tiburones y se lo han comido, y además ha pecado con una falta de experiencia absoluta, no solo en el tema militar, porque tanto él como el primer ministro podían tener gente alrededor que les hubiese ayudado en direccionar todo lo que ocurrió, pero optaron por decir no estamos aquí, somos los grandes jefes y nosotros mandamos. Y esto es lo que pasó. Para mí la política israelí es un arcano, es demasiado compleja y tiene matices que se me escapan. Es decir, yo lo que he hecho siempre, y a lo largo de mi trayectoria profesional, sobre todo toda la época que fui corresponsal de guerra y por todas esas zonas, he siempre dado un apoyo general, de principios, a Israel por proximidad, con todas las dudas y todas las reticencias. Me parece haber comentado alguna vez contigo que cuando estás allí, y llegando como soy yo, pues católico y español, hay cosas que te chocan mucho, incluso que te echan para atrás. La enorme presencia del elemento religioso, ese tipo de cosas, cuando vienes de fuera, esas intransigencias. No en Tel Aviv. No, en Tel Aviv no, pero yo siempre me quedaba en Jerusalén. Tel Aviv para irte a Buenos Aires, que casi es el mismo número de argentinos. Entonces, pero yo siempre he dado un apoyo general, y entonces en los matices políticos de los partidos políticos me cuesta meterme y me cuesta entender. Y además creo que los problemas de Israel y los retos de Israel, los desafíos a los que se enfrenta Israel y son los israelíes, son tan grandes, tan constantes, que aunque para un israelí los cambios en política interior son decisivos, visto desde el exterior son casi irrelevantes. Se cumplen esta semana
creo que es el 6 de junio, el 40 aniversario de la Guerra de los 6 días. Te voy a decir una cosa, yo estaba entonces en el internado en los jesuitas y me acuerdo exactamente del día. Sí. Cuéntanos ¿Y dónde estaba? Yo soy de la provincia de Bilbao, mi padre era ingeniero, y nosotros, como en aquella época en España, había muy pocos colegios buenos y muy pocas universidades, aunque había grandes centros universitarios. Entonces, pues los que padre tenía posibles, pues ibas interno. Entonces yo estaba interno en los jesuitas, debía estar en quinto de bachillerato. Yo tengo ya muchos años. Y recuerdo y siendo un crío en el colegio, porque éramos muy pequeños, pero sí recuerdo cuando empieza la guerra y la velocidad a la que se consuma todo. Y la enorme sorpresa, porque es que además, aunque estábamos en quinto de bachillerato, que era lo equivalente a chicos de 15 años, 14, 15, 16, según como ibas yo me acuerdo perfectamente, incluso de los protagonistas, incluso la imagen de los paracaidistas, que es casi la última imagen que tengo yo de aquella guerra, los paracaidistas entrando en una ciudad vieja. Es la última imagen que tengo yo. Que después, que entonces yo no conocía Israel, después he ido muchas veces y ves el muro, y ha cambiado incluso la geografía de cómo aparecían aquellas fotos a cómo la ves ahora, ha cambiado radicalmente. Uno de los ingenieros que había en la empresa de mi padre era judío de Tánger, y además Salomón, no recuerdo su apellido, y quizás por eso pues conocías un poquito más, pero me acuerdo perfectamente del día. Sí, tú apenas tenías unos pocos años, supongo, en el año 67. Estaba en el pensamiento de Yahvé todavía. Yo tenía un año. Tenías un año, pero te quiero preguntar, porque tú has sido soldado e incluso has sido oficial del ejército de Israel, ¿cómo ves el aniversario? Es decir, ¿cómo, mirando hacia atrás? Te voy a hacer un análisis un poco más amplio y decirte que yo personalmente creo que en Israel, de punto de vista digamos de cómo se ven los israelíes en un contexto militar y nación y todo esto, hay un antes del 67 y después del 67. Sí. Israel y desgraciadamente muchos de los errores que hemos hecho como país hacia afuera, hacia nuestros vecinos, surgen de este sentimiento Superman post-67. Yo también leí el libro de Shlomo Ben-Ami, como tú. No lo he leído. Ah, pues es la tesis central. ¿Sí? Sí. Curioso. No lo he leído. No lo he leído. El último libro de Shlomo es la tesis central. No solamente de Shlomo Ben-Ami, se habla del 67 como realmente... La oportunidad pues tendré que leer el libro, pero no lo he leído. Toda la izquierda israelí habla de que el error del año 67, ¿no? O sea, por eso comentaba antes el tema... No fue un error. El error es quizás el 68. Bueno, 68. El error, exactamente. El error en el hecho de no negociar en ese momento la devolución de territorio. Pero vamos a ver, es decir, a posteriori es lo que los franceses llaman le pensament de l'escalier. Cuando tú bajas del edificio y sabes lo que tenías que haber dicho arriba a tu novia, a tu mujer, a tus hijos o al jefe en la oficina. Sí. Bajando la escalera todos sabemos lo que hay que decir. El problema es hacerlo en el momento. Y hombre, yo solo puedo ahora guiarme por las lecturas o las visitas a países árabes circundantes. Yo he estado muchas veces en Jordania, era mi vía de entrada en Irak, he estado en Irak meses, casi años, Siria poco, Líbano bastante, Egipto muy poco. Entonces, yo creo que a veces se tiende o se exige a Israel comportamientos que son muy fáciles de exigir ahora a posteriori, pero que en el momento eran impensables. Es decir, cuando tú juegas entre la vida y la muerte, cuando tú sales de experiencias históricas como fue la Segunda Guerra Mundial en Europa, de traumas similares, que yo creo que en la prensa española no se ve, en la opinión pública española y mundial muchas veces no se ve, es muy difícil tener esas actitudes generosas que uno dice, porque juegas por la vida. Y toda la batalla, es decir, el 67... dices, bueno, tenías que haber negociado Jerusalén. Es impensable negociar Jerusalén. Tendrías que haber... Dices, oye, ¿por qué no provocas un éxodo como se provocó en el 48? Hay también los que piensan, desde el lado de los halcones, que la oportunidad perdida fue no ser muchísimo más duros en el 68. Sí, hay quien lo piensa. También. No yo no comparto esa idea. Ya, pero digo, hay tesis. Tendré que leer ese libro porque de verdad según pasan los años voy creyendo más y más en eso, aunque curiosamente no soy de esa generación. O sea, yo no participé en esa guerra, mi padre sí, pero es algo que se sigue notando en el aire. O sea, y estoy hablando de gente que sigue ahí y bueno, desgraciadamente muchos de los que digamos eran amigos o siguen siendo amigos míos y familia mía, que eran originalmente de ideas más de izquierdas, con lo que ha pasado últimamente en los últimos 4 o 5 años se están volviendo más halcones, se están volviendo más de derechas, más hartos.
simplemente hartos de la situación. Pero de todas maneras, es decir, yo no lo sé, es decir, a veces, a mí me ha pasado cuando íbamos, nosotros teníamos corresponsales en Israel, en el periódico, cuando yo estaba en El Mundo. Entre ellos estaba Rami Burgaf, que era pues de origen chileno, pero judío, emigrado a Israel hace muchos años, criado sus hijos en Israel, y yo veía el cambio también en algunos de ellos, no en sus hijos, pero en ellos. Y no era, yo no diría si hacia posiciones más de halcón, sino la sensación de que la mano tendida a veces no compensa. Y después tienes enfrente un tipo de enemigo que ha demostrado escasa piedad incluso con los suyos. Es muy difícil, es decir, es muy fácil entender ahora la negociación entre Francia y Alemania o entre Francia e Inglaterra, o las negociaciones que puede hacer Polonia incluso con Rusia, pero cuando entras en Oriente Medio las cosas son demasiado turbias como para que se puedan aplicar criterios clásicos. Gran parte del problema que existe aquí siempre y en todas las cenas, comidas, charlas que tengo con amigos o gente que conozco aquí que no tienen, digamos, un conocimiento más profundo de las peculiaridades de esa zona, siempre surge esa frase de ¿por qué os cuesta tanto llegar a un acuerdo? Y esa ignorancia. Sí, pero fíjate, la tesis que yo creo que se ha impuesto, por lo menos en la gente que yo conozco, israelíes y gente que vive en Israel, es la tesis de la separación. Esa es la idea del muro. El muro en el sentido no estricto, sino amplio del término. La idea esa de la posible convivencia ha ido dejando paso, incluso los más posibilistas, a la tesis de que, por lo menos durante un tiempo, durante una generación o dos generaciones, la separación física es imprescindible. Que no solo ocurre ahí. El que quiera saber dónde ocurre eso, que vaya a Bosnia. Pasa que no lo analizamos. O Belfast, ¿no? También hay en Belfast durante mucho tiempo, cuando íbamos, los taxistas te recogían en el Hotel de Europa, ibas como reportero, y cuando tú ibas a Falls Road, a la calle, te dejaban en una gasolinera que había medio camino, no cruzaban. Desde luego que es una triste constatación, una triste conclusión, ¿no? A la que estáis llegando, a la que está llegando también mucha gente de tu generación, que tenía otras ideas hace 10, 15 años, y en fin, en un año se celebra el 60 aniversario del Estado de Israel en mayo del 2008, y quizás os pido muy brevemente una frase para terminar la tertulia de hoy. ¿Dónde estaremos dentro de un año? Y si habrá posibilidades de paz, aunque sea con esta separación, que no sea la paz idílica que hemos deseado, pero que sea una paz posible. Bueno, yo creo que la paz es posible, pero sí creo que la política tiene que ir por lo menos a medio y a corto plazo por la separación. Sí. Estoy totalmente de acuerdo y creo que en gran parte depende también de los conflictos internos de nuestros vecinos, tanto del sur como del norte, que lleguen a alguna conclusión. Bien, con esto terminamos la tertulia de hoy. Nos hemos dejado un tema en el tintero, que es la política exterior de España, pero sobre esto creo que pueden leer mucho en periodistadigital.com. Es casi inexistente. Yo escribí ayer o anteayer en el ABC diciendo hay que arreglarlo. Que uno no elige a tu familia, pero sí eliges a tus amigos, y Zapatero podía elegir mejores amigos para España. Sobre esto os invito a un próximo debate en donde se puedan contrastar estas ideas, Alfonso, con otras, y muchas gracias, Sif Ben Ezra, por estar hoy con nosotros también. A vosotros. Alfonso Rojo, ha sido un placer. El gusto es mío. Hasta pronto, hasta la semana que viene, aquí en Radio Sefarat.